Sean bienvenidos a este espacio donde reflexionamos las Sagradas Escrituras y hoy continuamos con la parte final del texto de Marcos. Vamos ya por el capítulo 16, versículos del 1 al 8 y en una segunda parte estaremos viendo el versículo 9 hasta el versículo 20, que es ya la parte final que nos presenta Marcos y nos habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este espacio y deseando que el Señor derrame de su Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar pendiente de estos momentos, de esta reflexión y nada más que invitarles a que reflexionen en las Sagradas Escrituras, invitarles a que compartan estos videos con quienes ustedes puedan hacerlo, para que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo llegue hasta los lugares y hasta las personas quienes más necesitamos. Con esto les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor y dispongamos nuestro corazón. Empecemos diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, rico en misericordia, Dios Padre, Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, Dios lleno de amor por el ser humano. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la creación que has puesto al servicio del ser humano. Pero sobre todo, gracias, Señor, por regalarnos la presencia de tu amado Hijo Jesús en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque a tu Hijo Jesús lo encontramos ahora, presente en el pan y en el vino consagrado. Gracias también, Señor, porque a diario nos regalas de tu Espíritu Santo. Te pedimos que una vez más dejes que tu Espíritu Santo venga en nuestro socorro, que sea nuestro Maestro interior como lo ha sido a lo largo de estos 16 capítulos del Evangelio de Marcos y a lo largo de cada texto bíblico. Deja, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos moldee, sea quien transforme nuestra vida, sea que tu Espíritu Santo sea quien nos escudriñe el corazón, que sea tu Espíritu Santo quien nos regale el entendimiento que necesitamos para comprender tu palabra, para descubrirte en tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo regalándonos una nueva experiencia contigo, Papá del cielo, y con tu amado Hijo Jesús. Por eso, querido oyente, querido hermano, le invito a que usted también le pida al Señor que le regale de su Espíritu Santo, para que sea el Espíritu de Dios quien entre en su corazón, quien remueva sus entrañas, quien despierte el interés por la meditación, por la lectura de las Sagradas Escrituras. Dígale, ven Espíritu Santo de Dios y regálame la gracia de escudriñar tu palabra. Ven Espíritu Santo de Dios y regálame la gracia de reflexionar en la encarnación, en la pasión y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Anímese, dígale una vez más, ven Espíritu Santo de Dios y regálame la gracia de insertarme o de reincorporarme a una comunidad. Ven Espíritu Santo de Dios y ayúdanos a caminar en este proceso de fe. Te damos gracias, Papá del Cielo, por regalarnos de tu Espíritu Santo, tu Espíritu que todo lo transforma, tu Espíritu que hace nuevas las cosas. Gracias, Señor, por regalarnos de tu Espíritu. Gracias también por regalarnos la intercesión y la compañía de María Santísima, nuestra Madre. A ti, María, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos que sigas intercediendo por nosotros y por la humanidad entera. De manera especial, Señora, ponemos en tus manos la intercesión ante tu divino Hijo Jesús, la intercesión de los pecadores empedernidos, de aquellas personas que se deleitan viviendo en su maldad. Intercede, Mamá del Cielo, por cada uno de ellos, para que tocados por la gracia santificadora del Padre, ellos también puedan ser discípulos de Jesús. Ellos también en compañía tuya puedan elevar una alabanza al Creador. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, casto esposo de María, ruega por nosotros. Gloria al Padre,
y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como les había mencionado, hoy avanzamos en el capítulo 16, versículo 1 al 8. Lectura del Evangelio según San Marcos. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, en ese primer día de la semana, llegaron al sepulcro apenas salido el sol. Se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido echada a un lado, y eso que era una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Resucitó, no está aquí. Este es el lugar donde lo pusieron. ¿No es cierto? Ahora bien, vayan a decir a Pedro y a los otros discípulos que Jesús se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán tal como él se lo dijo. Entonces las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Estaban asustadas y asombradas y no dijeron nada a nadie de tanto miedo que tenían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Revisemos lo que nos dice el Evangelio de Marcos en su versículo 1 del capítulo 16. Marcos nos dice: pasado el sábado. El sábado es el único día de la semana que tenía nombre. Se llamaba Sabbat, que significa descanso. En este día, Dios contempló y se deleitó de todo lo que había creado. Dice el texto de Génesis capítulo 1, versículo 31. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Al resto de los días de la semana se lo conocían como el día primero, el día segundo, el día tercero, y así hasta llegar al día sexto de la semana. Pero el evangelista San Marcos, al referirse al día sábado, no relata nada, porque el sábado es el descanso de Dios. Pero no se trata de un descanso donde se duerme, sino más bien de un descanso en el que se contempla gozosamente todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho en cuanto a la vida del hombre y a la vida de Jesús. Dios lo engendró en sí mismo antes de la creación. Luego, para redimir al hombre, lo engendró en el vientre de la Virgen María. Y dejándolo vivir el más terrible sufrimiento, lo entregó a la muerte, sabiendo que su Hijo podía vencerla y resucitar al tercer día. Esta contemplación gozosa es el verdadero descanso de Dios. Y esta contemplación gozosa también debería ser el descanso del hombre en Dios. Cuando Dios ordenó a los israelitas que descansaran el día sábado, esto no era con la intención de que el pueblo durmiera, sino más bien cuando les invita a descansar de todos sus trabajos, era para que el pueblo pueda meditar en el poder y la bondad de Dios, para que den gracias por todo lo que Dios había hecho en favor del ser humano, y así puedan entrar en su presencia. De esta manera, el día domingo, el primero de la semana, empezaríamos amando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón,
con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, empezaríamos la semana con un corazón dispuesto a recibir la gracia santificante de Dios y a permanecer en esta gracia hasta cuando nos encontremos con la muerte, para por misericordia de Dios resucitar y entrar en el cielo. Entrar en el gozo de Dios es cuestión de fe. Por el contrario, no entrar en el gozo de Dios es consecuencia de la falta de fe. Hebreos capítulo 3, versículos del 16 al 18, como también capítulo 4, versículos del 1 al 10. San Marcos nos muestra de manera secreta que los discípulos de Jesús fueron las primeras personas que vivieron realmente un verdadero descanso, un sabbat en el que meditaron en el poder y en el amor de Dios Padre. Meditaron en todo lo que Dios había hecho por medio de su Hijo Jesús. Viviendo esto, los apóstoles están listos para el primer día de la semana tener ese encuentro personal y comunitario con Jesús, el resucitado. Jesús resucitó el día primero de la semana. En latín se pronuncia Dominus, que significa Señor. De ahí que el domingo significa el día del Señor. Nosotros también estamos llamados a vivir esa experiencia de los apóstoles y de los discípulos de Jesús. Estamos invitados a meditar en el poder de Dios, a meditar en su amor, en su misericordia, en su gloria, y así, con un corazón bien dispuesto, celebrar el domingo de la resurrección de Jesús y vivir en espera diaria de nuestra redención y salvación personal. El evangelista San Marcos, luego de ponernos a meditar en el descanso de Dios, nos anuncia la resurrección de Jesús. Y como todo hecho requería el testimonio de 2 o de 3 personas, pone a 3 mujeres llamadas María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, mujeres que son testigos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Marcos también hace una transición entre el viernes, pasando por el sábado hasta llegar al día domingo. 3 días en los que semana tras semana celebramos el triunfo de Jesús sobre el pecado, el gozo de Dios Padre y la victoria de Jesús sobre la muerte. Escuche esto, querido hermano. Sobre este tiempo de transición debería girar nuestra existencia. Jesús resucitó a la hija de Jairo, resucitó también a su amigo Lázaro y resucitó al hijo de la viuda del pueblo de Naín. Ahora es el mismo Jesús que con su muerte, entrando en la muerte, la derrota y con poder y gloria resucita de entre los muertos. Mire, qué obra tan grandiosa de Dios manifestada en la persona de Jesús. Jesús entra en la muerte para derrotarla y con poder y gloria resucita de entre los muertos. Habíamos dicho que Jesús resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda del pueblo de Naín y también resucitó a la hija de Jairo. Pero estas 3 personas no resucitaron en un cuerpo glorioso como el de Jesús. De esta manera, San Marcos y todos los textos bíblicos nos demuestran que Jesús es el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Con su resurrección, Jesús está demostrando a los representantes de los sacerdotes, a los maestros de la ley, a los saduceos y a todo el pueblo que lo tentaba y lo insultaba, los muestra que era necesario morir en la cruz para, resucitando,
entrar en la presencia de Dios Padre para siempre. En el momento de la encarnación, María Santísima tiene la visita de un ángel, el cual le anuncia que va a concebir al Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 31. Luego del diálogo que tiene el ángel con María, este ángel hace una alabanza a María antes de retirarse del lugar. Cuando Jesús nace en Belén, un ángel es el encargado de comunicar dicho regalo de parte de Dios a los pastores. Luego termina glorificando a Dios con un himno de alabanza. Lucas capítulo 2, versículo 14. Un joven vestido enteramente de blanco anuncia a las mujeres la resurrección de Jesús. Marcos capítulo 16, versículo 5. Y ahora le corresponde al pueblo de Dios unirse a las alabanzas de los ángeles y a anunciar la encarnación, muerte y resurrección de Jesús hasta su segunda venida. Así lo confrontamos con la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Este mensaje, esta misión de anunciar la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús, con esta predicación damos gloria a Dios. Juan, capítulo 14, versículo 28, como también capítulo 17, versículo 4. Y ahora, en una segunda parte o en un segundo momento, continuemos con la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 20. Jesús, que resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 espíritus malos. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que había resucitado y que lo habían visto, no lo creyeron. Después Jesús se apareció bajo otra figura a 2 de ellos, cuando iban al campo. Estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco los creyeron. Por último, Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban comiendo. Jesús los reprendió por su falta de fe y por su porfía en no creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán a los espíritus malos, hablarán en nuevas lenguas, tomarán con sus manos las serpientes, y si beben algún veneno, no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Así pues, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y los discípulos salieron a predicar por todas partes con la ayuda del Señor, el cual confirmaba su mensaje con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo momento del texto de Marcos, nos habla sobre la resurrección y nos muestra que la resurrección de Jesús fue en carne, fue en hueso y en espíritu. Y lo conforta y lo confrontamos con el capítulo 24, versículos 36 al 43 del evangelista San Lucas. El texto de un pasaje bíblico del Salterio también hace alusión a esta profecía.
Salmo 2, versículo 7, nos dirá lo siguiente: pues Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy yo mismo te he dado la vida. Mire, vemos entonces la resurrección de Jesús, que fue en carne, fue en hueso y fue en espíritu. Y ya habíamos visto a un Jesús que siendo espíritu se encarnaba en el vientre de María para tomar condición humana. Ahora, con la sepultura de Jesús, decíamos que cual trigo es enterrado en la tierra para dar fruto, para renacer y dar fruto. Por eso el salmista en el Salmo 2, versículo 7, refiriéndose a la resurrección de Jesús, va a decir, pues Él mismo me ha dicho, mire, es Dios Padre el que le dice a Jesús, tú eres mi hijo, hoy yo mismo te he dado la vida. Y luego nos muestra Marcos que este cuerpo y vida gloriosa que ha recibido Jesús de parte de Dios Padre es el modelo de la resurrección a la que usted y yo estamos llamados si vivimos constantemente en la presencia, es decir, en ese gozo del Señor. Recordemos también unos pasajes del Antiguo Testamento, la salida de Egipto. La salida de Egipto tuvo como finalidad introducir a los israelitas en la tienda de citas divinas de la mano de Moisés. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y versículo 22, así como también el capítulo 32, versículo 7. La entrada en la tierra prometida llevó a Salomón y a los israelitas a construir el templo de Jerusalén donde estaba el nombre de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 12 al 29. Jesús resucitado es el templo de Dios. Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Jesús y el Padre son una sola cosa. Y así nos va a decir el mismo Señor Jesucristo a través del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 9 al 11. Por lo tanto, la resurrección de Jesús tiene como objetivo introducirnos en la presencia del Padre y prepararnos para entrar en la vida eterna. Confrontemos esto con el texto del libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 24, como también capítulo 10, versículos del 19 al 25, y los sustentamos también con lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 22. Si usted se da cuenta, querido hermano, que la intención de la liberación de la esclavitud que vivía el pueblo israelita tenía como objeto no llegar al desierto, sino introducir al pueblo israelita en la tienda de citas divinas. Luego, saliendo del desierto, entrando a la tierra prometida, la intención no era en que vivan en la tierra donde emana leche y miel, sino entrar en el templo donde estaba el nombre de Dios. Y ahora con Jesús resucitado, ya no tenemos un templo físico como tal, sino que es el mismo cuerpo de Jesús quien ahora es el templo donde habita la presencia de Dios, la presencia plena de Dios Padre, de Dios Espíritu. Por eso Jesús va a decir, yo y el Padre somos una sola cosa. Y si vemos entonces ahora que Jesús es el cuerpo de esa iglesia mística, que vemos que es el cuerpo, que es el templo donde mora plenamente la presencia de Dios, es necesario de que usted y yo, alimentándonos del cuerpo y la sangre de Cristo, entremos por Jesús a la presencia del Padre.
En la segunda parte, el Evangelio de Marcos nos invita a reflexionar en Jerusalén y Galilea. Para eso nos dice que de Jerusalén hay que retornar a Galilea. Recordemos que todo empezó en Galilea con la primera predicación de Jesús y la resurrección que se dio en Jerusalén nos lleva a Galilea. Marcos capítulo 1, versículo 9 y versículo 14, como también el capítulo 16, versículo 7, nos muestra lo que decimos a continuación. Recordemos que Galilea significa tierra de paganos, tierra de pecadores. Jerusalén significa ciudad de paz. Y como nos dirá el texto del Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 2, Jerusalén es la ciudad santa. Y si decimos que Jesús empezó su vida ministerial predicando a un pueblo de pecadores, tiene que ver mucho con nosotros, en que el hombre y la mujer que ha tenido un encuentro con Jesús, que ha tenido un proceso de conversión y que ahora habita en esta ciudad santa, habita en la iglesia de Cristo, tiene como misión regresar a Galilea, tener ese encuentro con el ser humano que de una u otra forma no cree en Dios o que creyendo en Dios no es discípulo de su Hijo Jesús, tiene la misión de, a semejanza de nuestro Maestro Jesús, empezar a predicar a un pueblo que no sigue a Dios, a un pueblo de pecadores que no cree en Dios, o a un pueblo que tiene muchos dioses. Y ahí viene lo que nos muestra el Evangelio según San Marcos: ser discípulos de Jesús, ser esos misioneros que hablando de Dios, que llevando el mensaje de salvación, lo debemos empezar por nuestra casa. Recuerde que muchas veces nuestra casa puede ser un lugar de Galileos, un lugar de personas o de integrantes que no todos aceptan y no creen en Dios. Pero usted, que por gracia del Padre, por gracia de Jesús y por gracia del Espíritu Santo, ha tenido ese encuentro, esa conversión, estamos llamados a predicar el Evangelio a quienes no lo aceptan a Dios. Jerusalén también es el lugar del reencuentro y compromiso con el resucitado y la comunidad cristiana. Marcos capítulo 16, versículo 15, como también el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 21, nos muestran que el hombre y la mujer que han tenido un encuentro con el resucitado van a tener muchos reencuentros más. Y es que cuando hablamos de una conversión, Dios no nos regala un solo proceso o una sola experiencia con Él, sino que ese reencuentro consiste en tener muchas experiencias con Dios. Y esas experiencias con Dios nos animan y nos llevan a tener un compromiso de evangelización, y ese compromiso lo hacemos directamente con Dios Trino y con la comunidad. Una comunidad a la que salimos a anunciarlo de manera gozosa, la resurrección de Jesús. Jerusalén también es el lugar donde se aparece a sus discípulos bajo una nueva figura. El texto de Marcos en el capítulo 16, versículo 12 nos dice: después Jesús se apareció bajo otra figura a dos de ellos. Pero también podríamos decir, si estos discípulos convivieron con Jesús alrededor de 3 años aproximadamente, ¿por qué lo desconocen ahora que ha resucitado? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, también nos va a mostrar
En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 4 y versículo 12, nos muestra que Jesús se aparece luego de que ha resucitado y los apóstoles no han sido capaces de reconocerlo. Para poder entender este misterio de la transfiguración de Jesús, habría que tomar en consideración lo que Dios Padre le revela a Sor Faustina Kowalska. Le va a decir que el alma de la persona que ha amado mucho a Jesús en el cielo, esta alma tiene un rostro cada vez más transparente, cada vez más hermoso, dirá el texto. Porque el ser humano que ama tanto a Dios, cada vez que va amando más a Dios, o digamos que a medida que va amando a Dios, se va volviendo más y más hermoso. Por eso Jesús, como es el único ser que ama de una manera incontenible a Dios, cada vez se va volviendo más y más hermoso, y es por eso que los apóstoles no lo pueden reconocer cada vez que lo ven. A eso aspiramos nosotros, a que usted y yo tengamos en el cielo un rostro cada vez más y más hermoso, pero todo depende de cómo hoy en esta vida lo amemos a nuestro Creador. Jerusalén también es el camino de fe, es el lugar donde recibimos formación, es el lugar donde experimentamos temor por anunciar a Jesús resucitado. Pero también Jerusalén es el lugar de la perseverancia y finalmente, teniendo un camino de fe, teniendo una formación en comunidad, experimentando ese temor de la predicación y perseverando en la comunidad, ahora es la misma comunidad y es la gracia de Dios quien nos anima a anunciar el Evangelio, quien nos anima a salir a hablar de Dios y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Jerusalén también nos promete la salvación para todo el que se bautice y crea en él. Y así lo vemos en el mismo texto de Marcos capítulo 16, versículo 16, donde el mismo Jesús nos va a decir, el que crea y se bautice se salvará. Por eso Jerusalén es el lugar de la promesa de salvación. También nos dice el texto del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, donde nos muestra que todos los salvados están ahora en la presencia de Dios Padre. Y el texto del Apocalipsis nos va a decir que es una multitud incontable. Es difícil contar para el apóstol Juan, que es quien escribe el texto del Apocalipsis, le es difícil contar a todos los que están salvados, a todos los que están en la presencia de Dios. En conclusión, el sábado es para reflexionar en nuestra manera de vivir y en todo lo que Dios ha hecho por la salvación del ser humano, para llegando el domingo celebrar la resurrección de Jesús y nuestra salvación con un corazón libre de todo pecado y de toda perturbación. Dudamos no por falta de testigos, sino porque nos falta firmeza en la fe. Y cuando no vivimos en el amor de Jesús y no creemos en su resurrección, vivimos en un falso sentido de vida. Muchas veces nosotros podemos pensar que nuestro sentido de vida es la parte material, pero si no vivimos en el amor, nos perdemos en esa parte material y no nos aferramos y no nos centramos y no velamos por nuestra salvación. Y a la final terminamos muriendo fuera de la gracia de Dios
y no hemos alcanzado la salvación. Una siguiente conclusión, también vemos que el anuncio de la resurrección es la semilla que se sembrará en el mundo y que ha de dar mucho fruto a su debido tiempo, no en el tiempo nuestro, no cuando usted y yo querramos ver los frutos de Dios, sino cuando Dios haya hecho fructífero nuestro trabajo por su gracia y por su misericordia. Puede ser que usted y yo hoy anunciemos el mensaje de Dios, pero puede ser que los frutos vengan después de 30, 40 o más años. Puede ser que los frutos los sembremos y los veamos cosechados en nuestros hijos, en nuestros nietos. Una siguiente conclusión, vemos que la liberación del pueblo israelita no tenía como finalidad únicamente llevar al pueblo a las citas o a la tienda de las citas divinas, sino que llevaba mucho más allá, introducirlos en la tierra prometida y construir ahí un templo en Jerusalén donde habitaba el nombre de Dios. Pero no termina ahí, sino que con la crucifixión de Jesús en el Gólgota nos lleva a la resurrección, que ahora Jesús es el templo de Dios, el templo donde cabe toda la presencia de Dios. Y este templo, que es Jesús, nos introduce en la presencia de Dios Padre. La segunda venida de Jesús, por lo tanto, tiene por finalidad introducirnos en la presencia de Dios para toda la eternidad. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios residía en la tienda de citas y en el templo de Jerusalén. Hoy, con el Nuevo Testamento, el nombre de Dios y la presencia de Dios reside permanentemente en Jesús, que siendo templo espiritual, nos introduce en Dios Padre. Démosle gracias a Dios por regalarnos a Jesús, el verdadero templo, el templo indestructible, el templo que solamente ahí cabe toda la plenitud y la gracia de Dios. No hay corazón humano, no hay templo parroquial, no hay templo estructural en la que se llene plenamente con la presencia de Dios, pero sí el cuerpo de Dios, en la que cabe la presencia plena del Padre. Por eso, el evangelista San Marcos termina invitándonos a sumergirnos, no solamente en la iglesia, no solamente en la comunidad, sino a sumergirnos en el cuerpo de Jesús. ¿Y cómo nos sumergimos, cómo nos introducimos en el cuerpo de Jesús? A través del sacramento de la Eucaristía. Pero recuerde que para introducirnos, para sumergirnos en el cuerpo de Jesús, necesitamos pasar por el sacramento de la confesión. Tal vez a usted o a sus hijos nos falta hacer conciencia de esto. Tal vez, empezando desde yo, no somos conscientes de que cuando entramos en un templo, no solamente entramos a la presencia de Dios, no basta con eso. Basta con entrar en el cuerpo mismo de Jesús. Insisto acá, nos introducimos en el cuerpo de Jesús cada vez que nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, del pan y el vino consagrados. Si no, no tiene sentido la Eucaristía. No le damos el valor por el cual Jesús ha resucitado. Jesús hace ese esfuerzo constante en que usted y yo entremos en la presencia del Padre. Y no entramos en la presencia del Padre únicamente por nuestras oraciones, sino porque nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Les invito a que le demos gracias a Dios por su misericordia.
Dele gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida a lo largo de este estudio del Evangelio de Marcos. Gracias, Papá del Cielo, por tu palabra, porque cada día nos va abriendo el entendimiento y nos va revelando lo que es el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras. Qué difícil ha sido, Señor, para nosotros entender que nos introduces en el cuerpo de tu Hijo Jesús para poderte contemplar, para poderte amar, para poderte experimentar y para poderte anunciar. Esto no ha sido fácil, Señor, pero lo hemos visto que tu obra ha sido magnífica y lo hemos podido sentir porque ha sido tu Espíritu Santo el que nos ha ido guiando a lo largo de estos 16 capítulos que tiene el evangelista Marcos. Nos has hablado al corazón, has transformado nuestras vidas y las seguirás transformando. De manera personal, Señor, te pido que todo lo que nos has regalado por gracia a lo largo de este estudio del Evangelio de Marcos, lo hagas extensivo a través de estas redes sociales y que seas tú mismo, Señor, llevando tu mensaje de salvación y llevando esa luz que a muchos de nosotros nos ha sido imposible ver, sino solamente a través de tu Espíritu Santo y por la gracia de tu amado Hijo Jesús. Deja entonces, Señor, que tu misma obra redentora lleve este mensaje a cuantos lo necesiten. De manera especial, a quienes como yo hemos sido ciegos por muchos años y no hemos podido entender fácilmente tu palabra. Pero hoy, Señor, te bendigo y te alabo, te adoro y te doy gloria, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida y por todo lo que has hecho en la vida de los seguidores de este canal, quienes día a día, quienes capítulo tras capítulo han seguido este mensaje que tú mismo nos regalas. Y ellos también han visto cómo sus ojos y su entendimiento se abren a tu palabra, a tu mensaje de salvación. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en ellos y gracias por lo que has hecho en mi vida. Para ti, Señor, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo, queridos hermanos, por acompañarme en este estudio del Evangelio de Marcos. Y les pido que en lo posible compartan estos videos para que muchas personas también puedan entender y les sirva de ayuda este mensaje de Dios que nos ha regalado a usted y a mí. Nada más desearles que el Señor les siga regalando de su Espíritu Santo y que el Señor les regale una experiencia permanente con el resucitado. Un Dios le pague por estar pendiente de estos videos y espero que lo puedan volver a reflexionar a la luz del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y que María Santísima siga intercediendo por ustedes y por sus familias.